¿Qué tal, amigos de Expreso? ¿Cómo están? Bueno, pues hoy estamos en plática con el doctor Daniel Carmona Aguirre, uno de los médicos que se ha dedicado, bueno, pues en estos últimos 2 años y poco más de pandemia en atender precisamente a pacientes COVID. Doctor, un gusto que nos acompañe hoy aquí en esta plática con Expreso. Y bueno, pues para conocer su experiencia con esta enfermedad que nos ha traído caos, que nos ha traído problemas de salud graves, muertes, mucho que afecta a la población en general. Platíquenos un poquito de esta experiencia que usted ha tenido con el COVID-19. Sí, muchas gracias, Nora. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. COVID-19. COVID-19 es una enfermedad emergente, una enfermedad que pues, no conocíamos, porque, como bien dices, surge en el año 2019, allá en una provincia china llamada Wuhan. Sí. Empieza de una manera explosiva, y así como es su inicio explosivo, así es su dispersión por el resto del mundo. Ya hemos tenido varias oleadas de esta infección, y pues ya vamos en la quinta y famosa variante. Ya nos pasó la alfa, la beta, y vamos ahorita en las famosas Omicron. Sí. ¿Qué nos ha quedado de experiencia en todo esto? Pues bueno, estamos viviendo un experimento acerca de la evolución de los virus. Hemos ido observando cómo este virus se va adaptando cada día más al humano. Como tú bien lo dijiste al principio, pues cada oleada ha sido diferente. Así es. Sí. Desde los primeros casos en los cuales el paciente solamente tenía malestar, fiebre, diarrea, eso fue evolucionando a cuadros neumónicos que se formaban en una velocidad impresionante, en las cuales en 6 horas el paciente caía en una insuficiencia respiratoria, hasta el virus que más adaptación ha tenido, el cual ha sido la variante Omicron, en la cual ha sido tan exitosa esta variante, que es una variante que ha luchado con ella misma. ¿A qué me refiero? Que ya estamos viviendo las guerras de las subvariantes. Antes veíamos que una variante desplazaba a otra variante, ahora no. Ahora son las mismas subvariantes del Omicron las que están desplazando a las anteriores. Un ejemplo, ahorita vamos en la subvariante B12 del Omicron. Y cada subvariante, el virus se va adaptando más al humano. ¿Para qué? Se ha adaptado más en 2 formas. La primera, que se transmite con mayor facilidad, y la segunda, que los cuadros ya no son tan agresivos, como por ejemplo la famosa variante Delta, que ocasionaba muchos problemas de insuficiencia respiratoria por las neumonías. Más sin embargo, no quiero decir que los cuadros sean completamente benignos. Sí. Por ejemplo, pacientes con características especiales, por ejemplo, pacientes con trasplantes, pacientes con algún tipo de cáncer, pacientes enfermos del corazón o pacientes con enfermedades respiratorias previas, pues sí están padeciendo mucho los embates de esta quinta oleada. Ahora bien, doctor, ¿qué experiencia nos van dejando pues tener ya todo este conocimiento de las variantes, de las reacciones que va teniendo el ser humano hacia esta enfermedad? Y todavía, ¿qué podemos esperar más? Hay quienes señalan que esto va a durar años todavía, aunque ya con menores impactos, pero que tardará años en ya tener un verdadero control de esta enfermedad. Ok, primero, ¿por qué decimos que esto va a durar años? En epidemias anteriores, donde nos enfrentamos a un virus nuevo, un virus emergente, este virus tarda de 10 a 20 años en volverse parte de los virus que hay en la ecología del humano. Entonces, por eso hemos enfatizado en otras entrevistas pues, que el tiempo que va a transcurrir
entre la aparición del virus a que se vuelva uno más de los virus respiratorios que tenemos cada temporada invernal, pues puede ser entre 5 y 10 años. Ya este sería el tercer año que estamos padeciendo los embates de este virus, entonces todavía nos falta camino que transitar. Hablábamos anteriormente que venían apareciendo diferentes variantes y que una variante en cierto tiempo sustituía a la variante anterior. Sí. Ahora, ¿qué pasa con Omicron, la variante que estamos teniendo en este momento? Ya con Omicron, ya la pandemia dejó de ser una enfermedad explosiva en todo el mundo. Ya lo que estamos observando en este momento son brotes aislados en diferentes regiones del mundo. Por ejemplo, Sudáfrica, por ejemplo, Europa, por ejemplo, Estados Unidos. Ellos vieron más tempranamente los embates de la quinta ola que cómo lo estamos viviendo nosotros. México va desfasado con 2 o 3 meses sí, al resto de los países. Entonces, por ejemplo, aquí es importante estarnos informando a través de los medios oficiales para ver cómo va el resto del mundo, y de esa manera nosotros podemos predecir si México en un futuro va a seguir teniendo otro tipo de oleadas. Ahora, hay partes del mundo donde todavía hay muchas personas sin padecer una infección por coronavirus. Entonces, esos grupos de personas, en ese grupo de personas, la transmisión de la enfermedad va a ser acelerada y ahí pudiese surgir una nueva variante. Entonces, todavía está lejos de terminar todo este problema. Ahora, ¿qué hemos aprendido? Sí. Ya llevamos más de 2 años de pandemia. ¿Qué hemos aprendido hasta este momento? Bueno, hemos aprendido que, en primer lugar, las vacunas funcionan. Muchos pacientes preguntan: doctor, llevo 3, 4 vacunas y me estoy enfermando. Sí, si bien la vacuna no evita que te enfermes, muchas veces repetitivamente, funciona en el sentido de que ya no vas a desarrollar una enfermedad grave. Si bien vas a desarrollar un cuadro catarral, un cuadro que te va a durar una semana, 15 días, es muy distinto a un cuadro donde teníamos afecciones pulmonares y que llegaba el paciente hasta necesitar terapia con oxígeno. ¿Qué otra cosa hemos aprendido? Que el cubrebocas funciona. Prácticamente somos una generación que va a seguir utilizando el cubrebocas, porque muchos se han preguntado de que por qué en Estados Unidos ya el cubrebocas no es obligatorio, que por qué algunas aerolíneas ya dejan el libre albedrío de utilizar el cubrebocas. Pues aquí la recomendación es que debemos de seguir utilizando el cubrebocas. Mientras tengamos variantes sueltas en el resto del mundo, forzosamente tenemos que seguir utilizando cubrebocas en condiciones especiales, no todo el tiempo. Por ejemplo, lugares de grandes afluencias de personas, graduaciones, cines, salones. Por ejemplo, el ejercicio al aire libre lo podemos hacer sin ningún problema, sin el uso de este tipo de mascarillas. ¿Qué otra cosa hemos aprendido? Pues que el lavado de manos sí funciona. Tenemos que estarnos lavando las manos con cierta regularidad. Pues, ¿qué aprendimos que no funciona? Pues los tapetes sanitizantes, nada más enlodaban las casas, y los túneles sanitizantes donde solamente se mojaba la persona. Pero de las cosas que mejor hemos aprendido con esta pandemia es que así como el agua la tenemos que clorar, así como el agua la tenemos que hervir, así como debemos de tener una buena calidad del agua la cual tomamos, así también debe ser la calidad del aire que estamos respirando. Esta pandemia nos ha enseñado que debemos de tener espacios abiertos, espacios ventilados, donde el aire que estemos respirando sea un aire sano. Muy bien, doctor. Y por ejemplo, ¿qué importancia tiene el hecho de que las personas que han estado infectadas reciban una atención médica profesional
Digo, hay veces que las personas se niegan a acudir a un médico cuando tienen un positivo de esta enfermedad. ¿Qué es aquí lo que podemos destacar de recibir atención médica en el momento adecuado? Bueno, en este momento que estamos entrando de lleno en la quinta oleada, toda infección respiratoria va a ser una enfermedad por la COVID-19 hasta no demostrar lo contrario. En primer lugar, no nos podemos autorrecetar, tenemos que acudir por ayuda de un profesional de la salud para que éste llegue a un diagnóstico y por supuesto nos ofrezca el mejor tratamiento que existe. ¿Sí? Debemos de continuar, por supuesto, con las campañas de vacunación. En estos momentos se está abriendo la posibilidad ya de vacunar a niños de 5 a 11 años, entonces es un gran grupo poblacional el cual pues, tiene que estar vacunado. Ya Estados Unidos aprobó la vacuna contra la COVID en niños de 6 meses hasta 5 años, entonces también tenemos que aprovechar estas oportunidades para que todo este grupo vacunal quede cubierto contra esta terrible enfermedad que es el COVID-19. Y en este caso, por ejemplo, el tema de las vacunas, obviamente con el paso del tiempo, que hay nuevas variantes, las vacunas también van a ir cambiando, doctor. Por supuesto que sí. Hay que recordar que las vacunas están hechas en base a un virus original que nace en Wuhan, China, en el 2019. Ya hemos venido hablando que el virus va evolucionando. El virus se va adaptando al humano y va cambiando sus características genómicas. Entonces, entre más va avanzando el virus evolutivamente, pues las vacunas también tienen que ir avanzando en el sentido de que le peguen más al virus. De hecho, en estos momentos se está trabajando no en una vacuna que evite que tengamos casos graves de la enfermedad. Se está trabajando en una vacuna que evite que nos enfermemos por COVID-19. Así, por ejemplo, vacunas como el sarampión, contra tétanos, contra la rabia, que nos evitan que nos enfermemos de X enfermedad. Así en este momento se está trabajando en la creación de una vacuna que evite que nos enfermemos por COVID-19. Desgraciadamente, esta vacuna la vamos a tener en 10, 15 años. Pero por lo pronto, las vacunas que tenemos ya nos dimos cuenta que realmente funcionan, entonces tenemos que complementar los esquemas vacunales. Y si usted no se ha vacunado, por favor, vacúnese. Oiga, doctor, y en su experiencia muy personal de usted como pues especialista en atender casos COVID, ¿qué es lo más complicado de atender a un paciente? Que le llegue ya muy complicado, digo, a pesar de que ahorita ya estamos viendo un poquito menos agresividad de la enfermedad, ¿qué es lo más complicado? ¿Qué es lo más complicado? Primero, que se subestime la enfermedad. Que la persona diga, no, es que ayer me paré descalzo, es que ayer comí frío, es que puse el aire muy helado anoche, y deje pasar la infección. Como decíamos, el virus se está adaptando cada vez más al humano. Sí. Pero, sin embargo, hay grupos especiales que siguen teniendo consecuencias muy graves de esta enfermedad. Entonces, si yo padezco cáncer, si me han trasplantado un órgano, si tengo algún problema cardíaco, algún problema pulmonar crónico, pues hay que atenderse, no debemos de dejar de atendernos ante la mínima molestia, ante cualquier cuadro respiratorio, porque en estos momentos todo es COVID-19. Obviamente aquí en Tamaulipas las defunciones fueron impactantes en el inicio de la pandemia. Ahorita ya hay una disminución real de decesos por la enfermedad. Sí, por supuesto, como hemos dicho, el virus ha evolucionado, sí. Y también gracias a la protección vacunal, prácticamente todos ya nos hemos enfermado más de una vez por COVID-19. Entonces, al enfermarte y al tener una vacuna, tenemos una protección que se llama inmunidad híbrida de la enfermedad.
Entonces, gracias a esa inmunidad híbrida es que no se están presentando cuadros tan agresivos, pero sin embargo, ¿sí?, los médicos que atendemos este tipo de padecimientos seguimos viendo neumonías, seguimos viendo complicaciones, seguimos viendo bronconeumonías por problemas asociados a la COVID-19. Entonces, si a mí me duele la garganta, traigo síntomas gripales, tengo fiebre, pues tengo que acudir de inmediato al profesional de salud para evitar tener una posterior complicación por esta enfermedad. Tampoco vamos a ver ya ahorita el escalofriante escenario de hace también algunos meses, doctor, de que no había oxígeno en ninguna tienda, no había crisis, no hay oxígeno, no hay medicamentos, ajá, no hay camas disponibles en los hospitales. No, en este momento no estamos viviendo un escenario de esa magnitud, pero sin embargo, ¿qué estamos observando? Pues estamos observando que la COVID-19 deja secuelas, deja complicaciones tales como fatigas crónicas. El paciente se siente muy cansado posterior a su infección por COVID. Hay que recordar que en la enfermedad del COVID-19 hay un proceso inflamatorio de los órganos y ese proceso inflamatorio da como consecuencia mucha fatiga en la persona. Y es algo que puede durar de 15 días hasta meses. Entonces, por eso es muy importante atenderse de manera oportuna. ¿Algo más que quiera comentar, doctor, sobre la atención que deben de recibir las personas que tienen, pues desgraciadamente, que enfrentar esta enfermedad? Bueno, en primer lugar, que acudan con su médico de confianza, que acudan a las instituciones de salud al menor síntoma, por supuesto, y vamos a ser muy reiterativos, hay que vacunarse, hay que seguir utilizando el cubrebocas y hay que seguir lavándonos las manos, ¿sí? Y si se necesitan médico, pues aquí estamos a sus órdenes, ¿verdad? Muchas gracias, doctor.